Gracias, señora consejera. Bueno, creo que es muy interesante que hayamos coincidido en dos preguntas sobre esto, así tenemos más capacidad para informarnos, pero me preocupa mucho su respuesta cuando dice lo que hicimos es cuando nos enteramos, decirles a los centros, cuando nosotros el 26 de julio registramos 4 preguntas escritas al departamento sobre la opinión que le merecía, sobre las acciones que emprendería en el caso de que eso sucediese, de si había autorizado o tenía previsto autorizar y si tenía conocimiento el Gobierno sobre esta iniciativa. Indudablemente no se nos respondió tal cual a estas preguntas. Es más, si ustedes, que nos respondieron con fecha del 23 de septiembre, habían hecho eso que usted ha dicho, no sé por qué no nos lo dicen en la respuesta escrita. Ahí está la calidad de la respuesta a nuestras preguntas. Efectivamente, en su respuesta pues nos dicen que han comprobado el contenido y se ha dicho aquí, no lo voy a repetir, pues errores que desde luego constan clarísimos, como que obvian Aragón, como que incluyen a las comarcas orientales en esa agenda, como que hay una línea de trazo grueso incluyendo la zona aragonesa, como que se atribuyen al científico Miguel Servet, que no tiene el calendario escolar, que obvia festividades propias de Aragón, o que se hace referencia a la franja de Ponent. En definitiva, pues, ustedes reconocen que existen esos errores y dicen, por todo lo anterior se aconseja no recomendar el uso de la referida agenda de los centros escolares. Y usted ha dicho aquí que en el fondo el problema, lo que había aquí era el tema del catalán sí, catalán no. Pues eso sí, nos preocupa muchísimo. O sea, ustedes aquí hemos sometido a votación una moción de este grupo parlamentario diciendo que el Gobierno tomase medidas cada vez que la integridad y la identidad aragonesa se viese amenazada. Ustedes han votado en contra, por cierto, Ciudadanos también. Ahora parece que, no sé si han consultado a Barcelona si esto lo pueden opinar o no, o si lo del trasvase también les mandaremos una agenda diciendo, ¿conocen ustedes? ¿Han oído ustedes hablar del trasvase del Ebro? Pero dicho eso así de forma anecdótica, es que resulta que este Gobierno, yo lo que estoy viendo es que ustedes, que la lengua es una herramienta para hacer política y que la están utilizando para hacer política, y por eso hablan de países catalanes. Sí, los vecinos del este, sí, o parte de los vecinos del este, y ustedes lo toleran. Estoy convencida de que serían más contundentes y actuarían más si resulta que se repartiese una agenda en los centros escolares, que la repartiese una asociación cultural marroquí diciendo que la isla Perejil era de Marruecos. Ustedes se indignarían más que cuando ellos están repartiendo una agenda adoctrinadora y sesgada y sectaria, incluyendo territorios aragoneses en sus supuestos que nunca existieron países catalanes. De verdad, nos parece indignante que el Gobierno de Aragón no actúe en consecuencia, que no se afirme y que no dé respuesta a lo que aquí hemos pedido en muchas ocasiones, que es fomentar la identidad aragonesa y, desde luego, blindarnos y defendernos ante cualquier afrenta y amenaza a la identidad aragonesa y a nuestra integridad. Gracias, señor Herrero. Señora consejera, tiene la